Muy buenas a todos. Este vídeo hace tiempo que tenía ganas de hacerlo. De hecho, ya había tomado notas hace muchos meses porque creo que es un tema interesante y creo que os va a interesar, la verdad. Vamos a hablar de electricidad estática, vamos a hablar de descargas de rayos, vamos a hablar de cómo proteger el equipo y de algunas cosas que no os van a gustar y de otras que creo que vais a encontrar muy interesantes. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Yo tengo una antena, por ejemplo, tengo un dipolo, tengo un cable coaxial que la malla va a un lado del dipolo y el vivo va al otro lado del dipolo. Y este cable coaxial tiene 20 o 30 metros de largo y al final acaba en mi cuarto de radio a través de un conector. Yo tengo aquí el vivo del conector. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ahora imaginaros que tengo un día cálido, un día de verano, ventoso, con muy poca humedad ambiente, y aquí se empieza a formar una carga estática alrededor de los elementos. Por el rozamiento del aire, del polvo, se empieza a crear una acumulación de energía estática. La misma energía que cuando frotas un cojín y después lo acercas a tu mano, escuchas el ¡pac!, el chispazo. O que cuando te bajas del coche, recibes una pequeña descarga desde la puerta del coche al tocarla con la mano. Eso es electricidad estática. Bueno, esta electricidad estática se va a concentrar en nuestro cable. ¿Por qué? Porque los cables coaxiales tienen una capacidad, son como un condensador. Un RG58, por ejemplo, suele tener unos 97 picofaradios por metro de capacidad. Y una tensión de ruptura, es decir, la tensión a la cual, si yo pongo entre vivo y malla una tensión, se va a cebar un arco en el interior, que es aproximadamente unos 2000 voltios. Estos parámetros cambian un poco según qué cables sean, pero en líneas generales nos pueden servir como orientación. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo tengo 10 metros de cable coaxial, 97 picofaradios por 10 metros son 970 picofaradios. Si tengo 20 metros, pues sucesivamente iré aumentando. Tengo aquí un condensador, una capacidad. La electricidad estática se acumula en la antena. Esa electricidad estática llena este condensador que es el cable, y entonces llego yo, cojo este cable que lo tengo desconectado en el cuarto de radio, lo enchufo a mi emisora y me cargo la emisora. ¿Por qué me cargo la emisora? Porque le acabo de meter toda la carga acumulada dentro de este cable coaxial por el conector de antena. 2000 voltios, 1500 voltios, lo suficiente como para que los transistores de efecto de campo, por ejemplo, que se utilizan en los pasos de recepción, se destruyan. O cojo este cable y cuando lo cojo recibo yo la descarga, con lo cual salvo el equipo, porque el cable ya se ha descargado, y el chispazo me lo llevo yo. Tampoco os convence la idea, ¿verdad? Bueno, para solucionar este tipo de cosas, te venden cosas de este estilo, y la gente habla de utilizar una bujía y otras barbaridades del mismo estilo. Si estuviéramos en la Edad Media, hablaríamos de poner sanguijuelas para sacar sangre. Pero como estamos en una edad donde la ciencia y el conocimiento debe prevalecer, no usaremos cosas tan burdas como una bujía para hacer un trabajo tan delicado como es salvar nuestros equipos. Bueno, ¿qué necesito yo para salvar mi equipo? Lo primero de todo, lo más importante y lo más imprescindible, necesito una toma de tierra. Necesito una toma de tierra correctamente montada. No vale un cable conectado a una tubería del agua, lo siento. No vale un cable conectado a una tubería del gas, no, por Dios, bajo ningún concepto. No vale un cable enchufado a una maceta, por supuesto, solo faltaría. Necesito un camino de mínima resistencia que acabe en la tierra, en el suelo. Ese camino de mínima resistencia nos lo va a dar normalmente una piqueta
de 2 metros, de 1,5 metros, clavada totalmente en el terreno, en el suelo que rodea a nuestra vivienda. Y de esta piqueta sacaré un cable de gran diámetro, 25 milímetros cuadrados mínimo, si no recuerdo mal, que irá convenientemente conectado a donde corresponda, a mi antena, a mis equipos de radio y demás. Esto, por desgracia, para muchísima gente es imposible. Vives en un bloque de pisos y te es imposible tirar un cable de 25 milímetros cuadrados, 8 pisos por la fachada del edificio hasta el suelo y pedir al ayuntamiento que te deje hacer un agujero para clavar tu piqueta, ¿vale? Se puede conseguir hacer este tipo de cosas, pero no deja de ser complicado y muy farragoso. ¿Qué posibles soluciones tengo? Por ejemplo, si vivo en una comunidad de vecinos donde hay un ascensor, los ascensores tienen que tener una tierra correctamente dimensionada. Yo podría conectarme a esa tierra, obviamente pidiendo permiso a la compañía de los ascensores. Del mismo modo, si mi piso está correctamente montada su instalación eléctrica, la antena de televisión tiene que estar puesta a tierra a través de un cable de sección elevada. Por lo tanto, conectarme a esa tierra que está conectada al mástil de la antena de televisión puede ser también una solución. No es válido conectarme al enchufe de la corriente. Yo tengo el enchufe de la corriente aquí en España, 2 polos y unas conexiones de tierra. Yo podría sacar un cable desde estas conexiones de tierra y esto está conectado a la tierra eléctrica, si todo está bien hecho, por supuesto, está conectado a la tierra eléctrica de la vivienda. Si no hay otra cosa y no queda otro remedio, esto podría usarse. Pero ya digo, si no hay otra cosa y no queda otro remedio. ¿Por qué? Porque a través de este mismo cable de tierra circulan ruidos eléctricos, no sabemos la calidad de esta conexión de tierra. Es un tema muy complejo, el tema de las tierras eléctricas. ¿Vale? No voy a entrar mucho más en profundidad. De por sí es un tema no para dar un vídeo, para dar un curso. Es complicado, se ha de hacer bien y no es barato. ¿Ok? De momento quedémonos con el concepto de que necesito una toma de tierra. Bueno, volvamos a nuestra antena. Yo quiero que esta electricidad estática no me pueda alcanzar al equipo para dañarlo. Pues tengo varias soluciones. Vamos a enumerarlas. Por ejemplo, una cosa que se dice mucho por ahí es que me coja una bujía de coche. Ya sabéis, una bujía con su conector, con su cacharro aquí de rosca y que al final tienen una lámina aquí con una separación. Bueno, esto es un spark gap que se llama, ¿vale? Aquí lo que se busca es que entre estos dos puntos metálicos, uno de los cuales está conectado aquí y el otro está conectado aquí, ¿vale?, se cebe un arco. Es decir, si yo montara esto con mi antena, ¿yo qué estaría haciendo? Pues yo estaría haciendo algo así. Tendría aquí mi cable coaxial, tendría mi malla y tendría aquí el vivo. Bueno, pues entre el vivo y la malla yo tendría aquí este spark gap. O sea, yo tendría aquí la bujía montada, la malla iría a un lado, aquí tendría el contacto y el vivo iría conectado al otro. Y de aquí proseguiría hacia mis equipos de radio. ¿Vale? ¿Esto qué haría? Que si se produce una acumulación muy grande de energía, en el momento en el que la separación entre los dos electrodos permita que se cebe un arco, recordemos que para un arco de 1 centímetro necesito 10.000 voltios de tensión. Si tengo aquí medio centímetro serán 5.000, ¿vale? 2 milímetros y medio serán 2.500 voltios. Pues si lo tengo, por ejemplo, a 1 milímetro de separación, sé que a menos de 2.000 voltios se cebará un arco y saltará y se descargará. ¿A dónde se descargará? Se descargará a donde esté conectada la malla del coaxial, que debería de ser una toma de tierra,
¿Veis cómo volvemos de nuevo a la toma de tierra? Si en lugar de ser una toma de tierra bien hecha es el enchufe de mi red eléctrica, pues dependiendo de lo buena que sea esa tierra, esto hará algo o no. Esta es la primera solución que os proponen y normalmente es la más chapuza de todas. Os la desaconsejo, ¿vale? Hay métodos mejores y más sencillos. Por ejemplo, uno muy sencillo y muy barato. Yo quito aquí mi bujía, la elimino de esta ecuación y digo, vale, tengo efectivamente la malla del coaxial conectada a una tierra. Y aquí arriba, en la antena, cojo y me pongo entre el vivo y la malla una resistencia de un valor elevado. Por ejemplo, 3 millones de ohmios, 3 megaohmios. Y me diréis, ¿pero cómo voy a poner una resistencia aquí? Cuando le dé potencia al equipo, esa potencia pasará a través de la resistencia y no radiará, mi antena va a radiar menos. Bueno, pues no, porque por algo existe una cosa que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la electricidad circulará siempre por el camino de mínima resistencia. ¿Y cuál es el camino de mínima resistencia aquí? Pues entre los dos polos del dipolo tendremos 50 ohmios. Y entre los dos conectores de la resistencia tendremos 3 millones de ohmios. Por lo tanto, la potencia que nosotros emitamos se radiará a través del dipolo, no se usará para calentar a la resistencia. Sí que es cierto que circulará una diminuta cantidad de energía a través de la resistencia, pero es totalmente despreciable. Obviamente esta resistencia tendrá que tener un bataje razonable, ¿vale? Para no quemarse a la primera de cambio. Y también tenéis que tener en cuenta que me he perdido. Sigamos. También hay que tener en cuenta que hay un tipo de antena en el cual yo solo necesito tener una toma de tierra para no tener este problema de las descargas de estática. Son aquellas antenas que son antenas en cortocircuito. Por ejemplo, aquellas antenas verticales, muchas de ellas, en las cuales hay una bobina y el ataque del cable coaxial, ¿vale?, entra a esta bobina. Si yo mido con un polímetro el coaxial para ver la continuidad, me encontraré que hay cortocircuito eléctrico, ¿vale? Porque la corriente puede circular a través de la bobina hacia la tierra. Este tipo de antenas son inmunes a las cargas estáticas. ¿Por qué? Porque por su mismo diseño ya están puestas las antenas a tierra y por lo tanto hay un camino de descarga para que la electricidad estática pueda irse. Este tipo de antenas nos permiten olvidarnos del tema de la electricidad estática y por supuesto es la solución más económica porque no tengo que hacer nada más que tener una toma de tierra. Eso sí, eso no me lo quita nadie. Bueno, otra solución que se suele proponer es esto. Esto es un protector de descargas. Te lo venden como protector de descargas de rayos. En realidad de la descarga de un rayo no te protege nadie, pero bueno. Y vamos a ver de qué se componen. Este lo compré hace tiempo, no recuerdo lo que costó, pero posiblemente alrededor de unos 30 euros, una cosa así, ¿vale? Aproximadamente. Seguro que se pueden conseguir más baratos y por supuesto es que se pueden conseguir más caros, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué tiene esto en las tripas? Bueno, pues es curioso. Es curioso. Esto en las tripas lo que tiene es esto. Imaginaros que yo tengo la antena, tengo el equipo, tengo aquí el vivo de la antena que va de un lado al otro, las mallas van a tierra, van a chasis, ¿vale? Y aquí en medio yo pongo una cosa, un elemento que se llama un cebador de gas de descarga, ¿vale? Es esto lo que tiene dentro. Ahora lo abro para que lo veáis, ¿vale? Este cacharrito es un dispositivo
básicamente nos recordaría a una lámpara de neón. ¿Os acordáis de las lámparas de neón que ya están casi en extinción? ¿Vale? Pues este tipo de lámparas son muy parecidas, así a grandes rasgos, a estos descargadores. Lo que tienen es un gas ionizado y dos electrodos en su interior. Y bueno, cada uno de estos está ajustado para unos voltajes de salida distintos. Si se produce una acumulación de energía estática o recibimos un impulso de una caída de rayo cercana, cuando se alcanza la tensión máxima de ruptura de este dispositivo, lo que hace es que conduce a través suyo a tierra, con lo cual nos descarga esa energía acumulada. Y además sirve para más veces, es decir, no se muere en el proceso, nos permite descargar esa descarga y durante una serie de veces, porque tiene una vida útil, por supuesto, nos irá protegiendo. Llega un momento que mueren estos dispositivos. En este tipo de ensamblaje, que por cierto, para abrirlo me costó Dios y ayuda, tenemos en su interior uno de estos. No sé si se llega a ver en cámara. Tiene serigrafiado 2R230. Bueno, ¿qué es este 2R230? Lo he estado buscándome el datasheet. A ver, este no es. Tengo aquí de varios dispositivos. Y por ejemplo, el 2R230, que es este de aquí, me dice Spark over voltage, o sea, la tensión a la cual se ceba el arco en su interior, 230 voltios. Máxima tensión, ¿vale? Perdón, máximo impulso que me va a soportar, 600 voltios durante un microsegundo. ¿Qué vida tiene? ¿Vale? 300 veces una descarga de una décima parte de un microsegundo. Después mueren. Y tiene una capacidad de 0,5 picofaradios a 1 megahercio. Esto tiene su importancia también. O sea, tengo un dispositivo aquí que lo puedo montar en mi antena, viene con sus cables, viene, muy importante, con su conector para toma de tierra. Yo aquí tengo el elemento y el cacharrito que rosca encima y que lo sujeta en posición. Y por dentro, no lo vais a ver porque aquí no creo que se llegue a apreciar en cámara, ¿vale? Dentro lo único que hay es un hilo gordo que va de un conector al otro, no hay nada más. Aunque parezca increíble, no sé si se ve. Estoy intentando orientarlo hacia la luz a ver, pero creo que no se distingue. Vale, aquí dentro hay un hilo gordo que va de un conector al otro, nada más. Un chasis metálico y un descargador. 30 y tantos euros. Después yo no sé cómo la gente no se hace más rica, la verdad. Porque puedes comprar estos descargadores por escasamente 2 euros cada uno. El resto es beneficio, casi. Bueno, en fin. Esta es una solución y es una solución válida. Una solución que funciona bien también. Puedo tenerlo puesto en mi equipo y de esta manera derivar estos picos de tensión cuando a mí me llega. Imaginaos que cae un rayo en el edificio de al lado, no en el mío, cae un rayo en el edificio de al lado y yo recibo un pico, un transitorio, un pico de tensión muy brusco que se induce en mi antena, porque mi antena es un captador de radiofrecuencia. Y los rayos tienen radiofrecuencia, no solamente son tensión continua, ¿vale? Los rayos tienen una frecuencia que oscila entre los 10 kilohercios y 1 megahercio, dependiendo de sus características. Bueno, perdón. Con esto tengo una posible solución, que es válida y es bastante interesante. Y bueno, es fácil de conseguir, no necesitáis técnica, vais a la tienda, lo compráis, lo montáis, lo conectáis con un cable gordo a la toma de tierra y a vivir. El día que la ROE os sube de golpe es que este elemento se ha cruzado y os toca desmontarlo y cambiar el de esto de descarga de gas. ¿Ok? Bueno, visto esto, ¿podemos hacerlo mejor?
y podemos hacerlo nosotros en lugar de tener que comprarlo. Pues sí, sí y sí, pero con unos peros, ¿vale? Los peros son que, bueno, aquí hay un peligro. Vamos a trabajar en algunos momentos con tensiones elevadas y hay que tener cuidado con lo que se está haciendo, so pena de liarla muy muy parda. Os voy a enseñar a continuación cómo vamos a calcular un protector con las mismas características que un protector de la gama más alta que podemos comprar y que nos va a salir por una fracción totalmente ridícula del precio. Y vamos a verlo paso a paso. Empezamos diseñándolo, ¿vale? Como decíamos, aquí tengo la antena, aquí tengo el equipo y yo voy a llevar aquí una línea de un lado al otro. Y en esta línea voy a hacer varias cosas. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que la estática se descargue. Bueno, hay una cosa que también puedo hacer para que la estática se descargue. O como mínimo para que la estática no alcance mi equipo. Puedo poner un condensador. Si yo pongo un condensador aquí, las acumulaciones de energía en corriente continua no podrán pasar hasta el equipo, quedarán bloqueadas. Pero tengo que calcular este condensador para que me permita pasar la radiofrecuencia sin que sea un inconveniente. Ahora después lo vemos. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto, me puedo poner un descargador de gas. ¿Vale? Puedo ponerme aquí mi descargador de gas a tierra. ¿Vale? Este es de gas. Estos, ya os digo, se pueden conseguir por AliExpress muy económicos. Lo único, hay que buscarlos de la tensión adecuada, que ahora veremos también cómo podemos calcular esa tensión. Si quisiéramos, podemos poner más de un descargador en paralelo, no hay ningún problema. Y también podríamos poner una lámpara de neón. Yo recuerdo hace muchos años, y algunos colegas lo recordaréis, cómo en las antenas de televisión montábamos una lámpara de neón antes de la entrada a la televisión para cuando había tormenta eléctrica protegerlo. Y alguno de vosotros, como yo, habréis visto brillar los neones en la noche, cuando los rayos están cayendo a vuestro alrededor. Acojona un montón. También podéis poner un neón, por supuesto. ¿Qué más pondría yo aquí? Pues mira, pondría una bobina. ¿Por qué una bobina? ¿Por qué una inductancia aquí? Porque veréis, a mí por la antena me van a entrar pulsos de corriente continua, pero también me van a entrar pulsos de corriente alterna, me van a entrar pulsos, como decía antes, con una gama de frecuencias y tensiones elevadas que proceden de la descarga de rayos. Pues bueno, podemos usar una inductancia para derivar esas descargas, ¿vale?, a tierra. Y por seguridad, yo añadiría aquí una resistencia. Fijaros que he puesto la resistencia al otro lado del condensador. ¿Esto por qué es? Esto es porque estuve leyendo un trabajo muy interesante que habla cómo la combinación de los descargadores de gas pueden causar la presencia de tensiones elevadas después de haber derivado la tensión a tierra. Si un caso luego os lo explico. Y para evitar esto se utiliza una resistencia a tierra después del condensador. Ahora después os lo explico. Primero iremos calculando. Esto que hemos puesto aquí, por supuesto, supeditado al hecho de que necesitamos tener una toma de tierra en buenas condiciones, nos va a permitir bloquear las altas tensiones de corriente continua, bloquear las altas tensiones de corriente alterna, descargar aquellas altas tensiones que alcancen niveles peligrosos a tierra y cuando esta combinación nos genere en este lado del condensador una tensión elevada, tener una resistencia adicional que nos derive a tierra, con lo cual el equipo debería de estar razonablemente a salvo.
Y esto además lo tenemos que montar de tal manera que no nos produzca unas pérdidas excesivas en el equipo, que sea algo razonable. Bueno, podemos montarlo, por ejemplo, en una cajita. La cajita la usé para un VST en otro vídeo y la vamos a reutilizar para hacer este montaje. Porque después de montarlo lo vamos a pasar por el Nano VNA para ver qué tal funciona. ¿Vale? Vamos a empezar por el condensador, porque además me va a servir como de elemento que soporta al resto de cosas. Vamos a ver cómo calculamos el condensador. Bueno, vamos a calcular primero de todo el condensador. Tengo aquí mi condensador. Todos los condensadores tienen una cosa que se llama la reactancia capacitativa, es decir, la resistencia que ofrecen a determinada frecuencia al paso a través suyo. O sea, un condensador no es transparente por completo a una frecuencia alterna, por supuesto bloquea las continuas, pero tiene una resistencia que hay que calcularlo. Y esto se calcula con una fórmula. La resistencia capacitativa es 1 dividido entre 2 por pi por la frecuencia en hercios y por la capacidad en faradios. ¿Ok? No os voy a hacer todo el chorro de números, os los voy a resumir un poco, pero para que os quedéis con la idea. Lo primero que he hecho ha sido averiguar para una resistencia que yo deseaba tener qué valor me interesaba. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido decir, bueno, quiero averiguar qué capacidad tengo que poner. O sea, la capacidad es igual a 1 dividido entre 2 por pi por la frecuencia en hercios por la reactancia capacitativa, o sea, por los ohmios que yo deseaba. Entonces me he dicho, bueno, vamos a hacer que tenga muy pocos ohmios de resistencia. Vamos a hacer un valor extremadamente bajo. Por ejemplo, quiero que tenga 0,01 ohmios, o sea, prácticamente nada de resistencia para una frecuencia de 30 MHz. ¿Vale? He aplicado la fórmula y esto me ha dicho que yo necesito un condensador C que tiene que tener 530 nanofaradios. ¿Vale? Obviamente no lo sé, pero muy posiblemente este valor no exista como tal, con lo cual me puedo mirar la tabla de valores de condensadores, buscar el más aproximado y rehacer los cálculos, ¿vale? Con este valor. Una vez que ya he tenido el valor del condensador, he podido calcularme con esta fórmula de aquí, para cada frecuencia, cuál es la resistencia que me va a dar. Como ya he partido de un supuesto para 30 MHz, 0,01, ¿vale? Y para 10 MHz, pues para 10 MHz me da una resistencia de 0,03 ohmios. Está perfecta. Y para 1 MHz, fijaros que he probado el extremo de frecuencia más alta de la onda corta, algo más o menos por la mitad y algo al principio. Pues 1 MHz me da 0,3 ohmios. ¿Vale? Tener en cuenta que este condensador está en serie. O sea, si aquí mi línea es de 50 ohmios, ¿vale? Y yo tengo un condensador en serie, se suma a esa resistencia. Por lo tanto, la impedancia de mi línea, para el caso de 30 MHz, ¿vale? Espera, lo escribo aquí. 30 MHz era 0,01 ohmios, ¿vale? Para 10 MHz la impedancia será 50 más 0,03, o sea, 50,03 ohmios. A todos los efectos es una adaptación de línea perfecta, no nos va a dar problemas. A 1 MHz, pues la impedancia va a ser 50,3 ohmios, también, no hay problema. Y a 30 MHz la impedancia va a ser 50,01 ohmios. Por lo tanto, ya sabemos qué valor podemos usar. Ups, me he quedado sin batería de repente, pero bueno, me ha dado el tiempo justo de acabar la frase. Con esto ya tenemos calculado el condensador, por lo tanto no nos va a afectar a la impedancia.
El condensador, por supuesto, tendrá un valor, que es su tensión. Ojo, esto es importante. ¿Qué tensiones voy a tener yo aquí? No me refiero a los miles de voltios del rayo o de la estática. Por supuesto, de contra mayor tensión lo ponga, mejor, ¿vale? Estaré más protegido. O sea, si aquí digo que lo voy a poner de 2000 voltios, de 2 kilovoltios, pues perfecto. Ya me curo en salud. Pero si quisiera calcularlo, es muy fácil, ¿vale? Para calcular la tensión que hay en el cable, ¿vale? La fórmula es tensión es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Es decir, la raíz cuadrada de 100 vatios por 50 ohmios, ¿vale? Pues me daría... Espera, esto lo tengo todo calculado por aquí. Me daría... pues 70 voltios de tensión, ¿vale? Esto es la tensión tal cual, pero a mí me interesa saber el voltaje de pico a pico, el VPP. El VPP es el doble, o sea, 70 por 2, pues 140 voltios. Daros cuenta de una cosa muy importante. Si varía la resistencia, cambia la tensión. Es decir, si mi ROE es de 1, yo tengo 50 ohmios. Pero ¿qué pasa si mi ROE es de 3? Pues pasa que tengo 150 ohmios. ¿Y cómo nos deja eso? Pues para que os deis cuenta de cómo cambia. La raíz cuadrada de 100 vatios por 150 ohmios, ¿vale? Nos va a dar 122,4 voltios y la tensión VPP, la de pico a pico, va a ser 244,9 voltios. Fijaros que hemos pasado de 140 a 244 voltios. Muy importante esto a la hora de diseñar cosas donde la ROE pueda ser distinta. Si tengo una antena muy desadaptada, imaginaros aquello de que tengo el acoplador de antenas dentro de casa y tiro de acoplador, aunque la ROE la tengo a 6, una barbaridad. Pues una ROE de 6 nos equivaldría a 300 ohmios de impedancia. O sea, la raíz cuadrada de 100 por 300, pues hablamos de 173,2 voltios y de una tensión pico a pico de 346 voltios. Ojito con esto, ¿vale? Es un valor que necesitamos tener claro para no tener problemas después. Porque, por ejemplo, el descargador, que vamos a hablar ahora de él, necesita conocer este dato. Permitidme que pase al descargador. Hemos visto el condensador. El descargador. Este descargador de gas que yo pongo en la línea necesita que no salte cuando yo transmito. Cuando yo meto potencia, esto no se ha de enterar. Sin embargo, cuando hay una descarga importante, ha de actuar como un elemento de protección. Por lo tanto, estos cálculos que acabamos de hacer ahora son importantes. Si mi antena tiene una ROE elevada, pues ya habéis visto que nos íbamos a los 344 voltios. Eso significa que este descargador tendrá que tener una tensión de ruptura, una tensión de disparo más alta que estos 344 voltios. Porque si no, cuando yo transmita, parte de mi radiofrecuencia se irá a tierra. ¿Ok? Por ejemplo, el que tengo yo aquí en la mano, este es un 2RM470 de 470 voltios. Este sería seguro usarlo, hay suficiente margen. Si mis antenas están perfectamente adaptadas, pues podría utilizar el que viene en estos cacharritos, que es de 230 voltios. Daros cuenta de un pequeño e insignificante detalle. Si yo compro esto, porque esto no te lo advierte nadie, si yo compro esto, lo pongo en mi antena y resulta que es una antena muy desadaptada, que me está dando 300 y pico voltios de tensión, este descargador va a saltar, va a derivar mi radiofrecuencia a tierra y yo me voy a pensar que está defectuoso. Y no es que esté defectuoso,
es que nadie nos ha advertido de que está dimensionado para un ajuste de antena perfecto de 50 ohmios. ¿Ok? Son conceptos que no son complicados, pero es importante tenerlos claros. ¿Vale? Por lo tanto, acabamos de ver dos cosas. Permitirme volver a la hoja donde tenía el dibujito. Ya sabemos que el condensador que vamos a utilizar debería de ser, pues idealmente, de 530 nanofaradios. ¿Qué pasa si yo no tengo este valor, no puedo conseguirlo? Me puedo calcular, con la fórmula que os he enseñado, puedo calcular otro valor distinto, a lo mejor con un poquito más de reactancia capacitativa para el paso de la radiofrecuencia, pero nada que sea crítico, ¿vale? Es perfectamente calculable. Y el descargador de gas, hemos dicho que debería de ser para una tensión superior a los 344 voltios. Ya tenemos dos valores del circuito. Vamos a hacer otro valor. Uno muy sencillo, este de aquí, la resistencia. No hace falta ni hacer cálculos. Esta resistencia, su función es derivar la estática de corriente continua que pueda salir de este condensador a consecuencia de una ruptura de descarga. ¿Qué valor tendrá que tener? Pues es lo que hablábamos al principio cuando decíamos de poner una resistencia en un dipolo. Me interesa que tenga un valor alto, pues por ejemplo 3 megaohmios. Y lo he calculado así a ojo. ¿Por qué? Porque si yo mido en la entrada de mi radio la resistencia que hay entre el polo positivo y el negativo de la malla, del coaxial, ¿vale? O sea, el conector de antena, el SO239, si yo mido la resistencia entre el vivo y el exterior, me encontraré que es altísima, ¿vale? Será una resistencia de 10 o de 20 millones de ohmios. Básicamente es un circuito abierto. ¿Qué me hace esta resistencia de 3 millones de ohmios? Me ofrece un camino de mínima resistencia. Por lo tanto, cuando a mí me entre por aquí un pico de tensión muy alto, de tensión continua, y alcance este punto, encontrará un camino de menor resistencia a tierra. Derivará y habré salvado mi equipo. ¿Ok? Esta resistencia suelen recomendar que sea de cierta potencia. 5 vatios, 8 vatios, ¿vale? Aunque para hacer pruebas puedo utilizar cualquiera que tenga por aquí. Y me queda por calcular la bobina. Y la bobina merece sus explicaciones, porque igual que el condensador hay que hacer unos cálculos. ¿Vale? Tengo yo aquí, repetimos el dibujito, una inductancia. A la hora de calcular esta bobina, tengo que tener en cuenta que tiene una cosa que se llama la reactancia inductiva, X sub L. La reactancia inductiva es la resistencia que ofrece a su paso para una corriente alterna. ¿Vale? Hemos dicho que los rayos se mueven entre los 10 kHz y 1 MHz aproximadamente. Por lo tanto, a mí me interesa calcular una bobina que sea muy conductiva, o sea, para esas frecuencias las derive a tierra, y para frecuencias más elevadas, las frecuencias que yo uso en la onda corta, las deje pasar sin problemas. Bueno, pues lo que hago es lo siguiente. La fórmula para calcular la reactancia inductiva es 2 por pi por la frecuencia en hercios por la inductancia en henrios. Y como a mí me interesa despejar la inductancia para un valor que yo le dé de reactancia inductiva, lo que hago es despejarla con esta fórmula. La reactancia inductiva dividida por 2 por pi por la frecuencia en hercios. Bueno, me interesa un valor bajo de resistencia aquí. Por ejemplo, 1 kiloohmio. ¿Vale? Vamos a decir que para 10 kilohercios voy a tener 1000 ohmios, 1 kiloohmio. Entonces, una vez que tengo esto, aplico la otra fórmula, aplico esta, 2 por pi por la frecuencia por la inductancia, ahora que ya sé cuál va a ser mi X sub L, y entonces lo que averiguo es el valor de la inductancia que yo voy a tener aquí, que va a ser de 159 milihenrios. ¿Vale? Es una inductancia bastante gordota, bastante grande. Vale. Y estos mismos cálculos, si los aplico para 1 megahercio, me dirá que a 1 megahercio tengo 999 kiloohmios.
¿vale? Fijaros que va aumentando la resistencia a medida que subo la frecuencia. Por lo tanto, es menos conductora. Y a 30 MHz, pues a 30 MHz ya serán 29 megaohmios, 29 millones de ohmios. Por lo tanto, utilizando un valor de este estilo, ¿qué tengo? Las frecuencias bajas, ¿vale? Entre 10 kHz y 1 MHz se derivarán a tierra. Cuando esté en la banda de 80 metros en 3,5 pasarán de forma transparente porque la resistencia que ejerce al paso de esa frecuencia es más alta, ¿vale? Bueno, tengo que tener en cuenta una cosa. Esta bobina está en paralelo. Yo tengo aquí 50 ohmios, aquí tengo 50 ohmios. ¿Cómo me va a influir en el ajuste de la ROE esta bobina? Bueno, pues si con el condensador hablábamos de resistencias en serie, aquí hablamos de resistencias en paralelo, ¿vale? Si recordáis, para calcular las resistencias en paralelo, yo hacía 1 dividido entre 1 dividido por la resistencia 1 más 1 dividido por la resistencia 2 más los que sean. En este caso, la resistencia 1 son 50 ohmios y la resistencia 2 es, para la frecuencia a la que yo lo quiera calcular, la reactancia inductiva. Pues aquí serían 1000 ohmios. Con lo cual, despejo esta fórmula y me dice que para 1 MHz, la frecuencia más baja que se me puede ocurrir que voy a transmitir, voy a tener una impedancia de 50 ohmios. Me diréis, ¿cómo puede ser? Si tengo aquí una resistencia en paralelo. Bueno, si despejáis la fórmula, veréis que no influye. De hecho, es 50,0000 y al final hay un 1 por ahí perdido. Y para 30 MHz, pues aplico la misma fórmula y vuelvo a obtener 50 ohmios de impedancia. O sea, no me va a afectar a la impedancia en ningún momento. Con lo cual ya tenemos que el valor de esta inductancia de aquí es de 159 milihenrios. Y ya tenemos calculado lo que necesitamos para proteger nuestra antena. Como siempre, teniendo una toma de tierra, muy importante. Esto no es eliminable. Ok, 159 milihenrios de bobina, un descargador de gas para una tensión superior a 344 voltios, un condensador de 530 nanofaradios y una resistencia de 3 megaohmios. Yo todos estos componentes no los tengo. Voy a buscar ahora los más aproximados que tengo. Os mostraré cómo nos influyen en el cálculo y después los meteremos en el Nano VNA para ver realmente en una medición cómo influyen. Bueno, ya lo tenemos montado. Permitidme que os explique, porque como siempre uno calcula los valores ideales, pero luego igual no los tienes en la caja de trastos, que es lo que me ha pasado a mí. Bueno, ¿qué he hecho yo aquí? Esto es para hacer las pruebas, únicamente. No he conseguido un condensador de... Vamos a ver, dejarme ver las notas. El condensador tenía que ser de 530 nanofaradios. Bueno, pues en alta tensión no tengo ninguno tan alto. Y al final he encontrado uno de 22 nanofaradios 1000 voltios, ¿vale? Que es el que he puesto yo aquí. Le he metido una resistencia de 3 megaohmios, como he dicho. Lo que pasa es que es de 1/8 de vatio y lo recomendable sería que fuera de 5 o de 8 vatios. Le he puesto me saldrá el nombre, leñe. Le he puesto el descargador de gas, ¿vale? La versión de 1000 voltios. Y le he colocado aquí una inductancia, que en la inductancia tampoco tengo el valor calculado. Yo había calculado, para la inductancia, habíamos calculado 159 milihenrios. Pero no tengo nada de un valor tan alto. Con lo cual, he tirado de cajón de trastos y he encontrado esta que es mucho más pequeña, 295 microhenrios. De todas formas, el cálculo, que lo he rehecho, me dice que debería de servir, ¿vale? Porque la impedancia, el cambio de impedancia es mínimo con esta también. Total, que al final, aunque no he usado exactamente los mismos valores,
Le he repasado los cálculos y los cálculos me siguen dando correctos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a probarlo. Ahora cojo, abro aquí el zoom un poquito y tengo la carga de 50 ohmios como si fuera la antena. Y el Nano VNA aquí montadito con la escala de estacionarias. Vamos a medir las estacionarias entre 50 kHz y 30 MHz para ver si se ven alteradas y por lo tanto me darían problemas. Os superpongo en pantalla el gráfico, ¿vale? Porque aquí en la pantallita pequeña no lo veréis. Lo superpongo en pantalla el gráfico obtenido en el ordenador, donde podréis ver que son básicamente planas las estacionarias en toda la onda corta. Apenas en los 30 MHz sube un pelín de nada y es sin embargo en la parte baja, por debajo del megahercio, donde las estacionarias se disparan, ¿vale? Es donde el cálculo que hemos hecho de adaptación de impedancias, al haber puesto una bobina que es de un valor mucho más pequeño que el que yo había calculado, resulta que ahí sí que nos empieza a variar la impedancia, ¿vale? No nos afecta realmente para un uso en decamétricas. Después lo que vamos a hacer es cambiar para inyectar una señal. O sea, ahora mismo estamos leyendo como si fuéramos desde el transmisor hacia la antena, y la antena es una carga de 50. Ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a meter la señal como si fuera la que entra por la antena y como si llegara desde el receptor. Y vamos a mirar con el Nano VNA qué pasa con la ganancia. Bueno, como os decía, lo he conectado al revés. Ahora mismo el canal 0 va a la entrada como una señal proveniente de la antena y la salida la meto en el canal 1. Y ahora estoy midiendo la ganancia, o sea, decíamos de otra manera, estoy midiendo la pérdida que me ocasiona este filtro. Si os fijáis, os superpongo en pantalla el gráfico obtenido con el ordenador. Si me voy al final, a los 30 MHz, tengo una atenuación de 0,12 decibelios, o sea, muy poco. Si me voy, por ejemplo, a los 7 MHz, la atenuación es tan solo de 0,07 decibelios. Y si me voy a 1 MHz, en 1 MHz tengo 0,10 decibelios. Pero si os fijáis, cambio ahora, vamos a ver, cambio aquí el estímulo para acabar en 1 mega. Si os fijáis, a medida que voy bajando la frecuencia y me llego a la zona de los 200, de los 100 kHz, empieza a atenuarse la señal. De tal manera que al llegar a los 50 kHz ya estoy en 6,4 decibelios de pérdidas. O sea, está atenuando, que tal y como nosotros habíamos previsto, está atenuando la señal de lo que serían las descargas de rayos. ¿Ok? Los valores que hemos obtenido de atenuación son más bajos que los que habíamos calculado inicialmente, pero claro, no tenía exactamente los mismos valores, con lo cual no he podido reproducirlo aquí de exactamente el mismo modo para que lo pudierais ver. En definitivas cuentas, el propósito de este vídeo es enseñaros, primero, que poner un dispositivo para protegernos contra las descargas atmosféricas o contra las descargas de estática no es ni complicado ni caro. Eso sí, siempre se requiere disponer de una toma de tierra. Y os he enseñado los distintos pasos para calcular un dispositivo que se adecue a lo que nosotros necesitemos. Yo lo he hecho para entre 1 y 30 MHz serme usable para la onda corta. Yo podría haber definido este dispositivo para cualquier banda, incluido VHF o microondas. Eso sí, si me voy a frecuencias altas, es obligatorio que el diseño, en lugar de ser como aquí, cableado punto a punto, sea una placa de circuito impreso con las con las pistas en microstrip calculadas para la impedancia que corresponde. Pero fuera de eso, los cálculos, la base viene a ser la misma. Como siempre, recordaros que yo no soy más que un mero aficionado e intento aquí traspasar las cosas que voy aprendiendo poco a poco. Es posible que haya metido la gamba y me haya equivocado en algún momento. Si es así, disculparme, por favor, corregirme si me he equivocado,
porque solo si me corregís puedo aprender yo a mi vez y puedo después intentar traspasar ese conocimiento a otros. Y nada más, espero lo hayáis encontrado interesante, aunque reconozco que es un señor rollo de cálculos y de números. Y como siempre, pues nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos. Contact.